En la emisora cultural de Pereira, Voces de la Cultura Universitaria, la información artística y cultural de la ciudad y de la región, con sus protagonistas. Presentación Franklin Molano. Aquí estamos de nuevo en los 97.7. Estamos en las Voces de la Cultura como todos los jueves a través de la Remigio Antonio Cañarte. Hoy con un programa bien especial. Vamos a estar hablando de las crónicas de Ricardo Sánchez con el periodista e investigador en literatura Mauricio Ramírez. Bienvenidos. Muy bien, estamos aquí con Mauricio Ramírez, periodista, investigador en literatura. ¿Y cómo va, Mauricio? Muy bien, Franklin. Un saludo para usted y para los oyentes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Vea, aquí está un nuevo producto de su autoría, que es una compilación de textos muy poco conocidos, de poca difusión, que son crónicas de Ricardo Sánchez, de Ricardo Parménides Sánchez. Y quiero preguntarle inicialmente, ¿cómo usted en sus trabajos de investigación llega a Ricardo Sánchez? Pues bueno, Franklin, lo que sucede es que yo hace más o menos unos 12 años he venido escarbando publicaciones de todo tipo, libros, revistas, periódicos sobre todo, buscando un poco respuestas a una pregunta que yo tenía o que he tenido, y es por qué los escritores pereiranos no figuran de una manera potente en el escenario nacional, y digamos que más concretamente en las antologías de poesía, en las antologías de literatura, en los estudios o en los manuales de literatura colombiana. Claro que hay algunos mencionados en distintas antologías, pero la presencia de escritores pereiranos en ese panorama nacional no es consistente. Es decir, Pereira no se ha caracterizado precisamente por lo menos así no está percibido como una ciudad que haya buenos escritores. Y pues realmente pues uno se pone a leer y uno entiende que aquí ha habido escritores que perfectamente pueden merecer una lectura en un contexto nacional, ¿sí? que no tienen nada que envidiarle a otros escritores que efectivamente sí figuran en ese panorama nacional. Entonces, gracias como a esa inquietud, me empecé a meter sobre todo con los periódicos antiguos, lo publicado sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que son como nuestros inicios, y ahí me encontré la figura de Ricardo Sánchez, pues que Ricardo Sánchez aparece en el panorama de la historia y la literatura de Pereira con su libro Pereira, que es de 1937, que fue de los libros de Pereira, de los pocos libros de pereiranos que publicó la editorial Zapata de Manizales. Y ese libro lo reeditó la Academia de Historia en 2001, 2002, y pues digamos que Ricardo Sánchez quedó en la historia en este último tiempo como un historiador de Pereira, como uno de los tantos cronistas historiadores de Pereira. Pero realmente ese mote y ese reconocimiento no le hace justicia, porque realmente Ricardo Sánchez pues sí era un cronista, pero era un escritor. O sea, digamos que él tenía un oficio más amplio que el de historiador, ¿sí? Y eso se puede constatar en los periódicos. Entonces hay unas crónicas que ya había recuperado Jaime Ochoa, que eran las de un corresponsal en la selva, que eran unas crónicas que Ricardo Sánchez había enviado desde el Putumayo, el Caquetá, durante el conflicto entre Colombia y el Perú. Y pues más recientemente en este ejercicio yo me he encontrado un montón de crónicas referidas unas a la historia de Pereira, ¿sí? Y otras a distintos temas. Entre las que se refieren, por ejemplo, a la historia de Pereira, está una que para mí es muy importante, que es la única reseña que uno puede encontrar
o por lo menos que yo he encontrado, sobre el terremoto de 1906, que fue el que tumbó la torre que tenía en ese momento la catedral, y que fue a partir de ese terremoto que se decidió que la catedral fuera construida en madera casi en su totalidad. Detalles como esos, pero también están las otras crónicas donde, por ejemplo, Ricardo Sánchez habla de su estadía en Agua de Dios, que es muy importante porque pues Ricardo Sánchez estuvo allá, y eso también permite entender lo que era para una persona estar recluida en un centro de estos. Entonces creo que este libro es un aporte también para llamar la atención de otros investigadores, para que empecemos a entender que tenemos una figura literaria sobre las que tenemos que conocer más, y por supuesto pues a los lectores un poco sacarnos la idea de la cabeza de que nuestro pasado literario es pobre, porque puede que sea pobre, pero creo que no es tan pobre como realmente pensamos. Bien, estábamos hablando de Ricardo Sánchez y la búsqueda que usted hace, y usted anota en un mensaje donde da a conocer estas crónicas de Ricardo Sánchez. La publicación aparece porque se cree que hay un desierto literario en la ciudad. Pues lo que sucede es que lo que yo me he encontrado es que hay un prejuicio generalizado en relación con lo que ha pasado en la ciudad, sobre todo en esa primera mitad del siglo XX. Entonces siempre se ha dicho que es que allá no hay nada que valga la pena, o sea que en ese periodo no hay absolutamente nada que valga la pena, porque sencillamente no hemos recibido los libros, o sea que los libros no han llegado y que muchos de sus escritores pues simplemente no soportaron el paso del tiempo. Y digamos que eso puede ser parcialmente cierto, pero realmente también hay que entender ciertas circunstancias. Una de esas circunstancias es que realmente en ese momento no era fácil imprimir libros en Pereira, entonces la mayoría de sus escritores publicaron en periódicos y revistas y fueron reconocidos, como lo fue por ejemplo Ricardo Sánchez, por la comunidad, y la comunidad entendía que esos eran los escritores, pero que una vez las personas que los conocieron y los reconocieron fueron falleciendo y los periódicos se fueron quedando en las hemerotecas, pues esos nombres se fueron olvidando. Claro. Pero realmente el llamado es a que empecemos a mirar un poco esas circunstancias en las que estos personajes debieron crear y sus posibilidades para publicar libros, porque yo creo que eso puede ayudar a derrotar esa idea de que es que nuestro pasado es un desierto y que entonces cada libro que aparece es como si estuviéramos inventando el mundo literario en la ciudad. Y en ese orden también usted, para un poco explicar ese cuento de lo que no había atrás y que era un desierto, es que la categoría que usted ha argumentado muy bien es el tema de circulación, que ha habido poca circulación con esos autores. Claro que sí, es que la mayoría de nuestros escritores, casi que hasta ahora, a lo largo de la historia, han sido personas pertenecientes a la clase media, media baja y media alta. Nuestros escritores no han sido propiamente de la élite económica de la ciudad, ¿sí? Salvo 2 o 3 casos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que pues, nuestros escritores no han tenido los recursos para imprimir libros. Hoy quizá es mucho más fácil hacerlo, pero estamos hablando de que hace 100 años era casi impensable que una persona que no tuviera fortuna pudiera imprimir su libro, y el Estado, es decir, la alcaldía de Pereira en su momento no tenía ese interés y quizá tampoco tenía los recursos. Eso se hacía a partir de la Biblioteca de Autores Caldenses, que fue lo que en la que lograron quedar libros de Euclides Jaramillo Arango, de Luis Carlos González, Lisímaco Salazar, Nelly Upegui, que es una escritora pereirana de la que nadie sabe nada hoy.
y son autores pereiranos que valdría la pena que los leyéramos, pero no los estamos leyendo precisamente porque no estamos entendiendo que esas circunstancias que los rodearon fueron las que impidieron que sus libros nos llegaran para que los pudiéramos leer hoy. Entonces nos toca hacer el esfuerzo, y un poco es a lo que le apuntamos con esta creación de esta colección literaria Destiempo, que es a través del mecanismo de autogestión, ahora que digamos es relativamente más económico imprimir libros, pues poder salvar y volver a traer a colación y a discusión algunos textos de la literatura pereirana. Bien, volvamos sobre la cotidianidad de Ricardo Sánchez y cómo era un poco la vida de él acá, como un poco la trayectoria literaria. Ricardo Sánchez, hay un detalle muy bonito y muy interesante, y es que es hijo de Clotario Sánchez. Clotario Sánchez llegó a Pereira, era un señor que venía de Cundinamarca, no sé exactamente de qué pueblo, pero venía de Cundinamarca, y llegó a Pereira hacia 1885-86, y fue la persona que abrió la primera biblioteca pública que tuvo Pereira, que era una biblioteca pública privada, y don Clotario puso al servicio de la ciudad o del pueblo en ese momento sus libros, y la gente que quería leerlos pues pagaba el alquiler por esos libros. Esa biblioteca, que después pasó a llamarse Biblioteca Sánchez Hermanos, porque era manejada por Ricardo y Martín Sánchez. Una vez falleció Clotario Sánchez en 1918, pues se mantuvo como una de las bibliotecas públicas que tenía la ciudad. Entonces Ricardo Sánchez nace en Pereira en 1888, poco después de la llegada de su padre, y Ricardo Sánchez se formó básicamente como comerciante. Digamos que su modus vivendi estaba relacionado con el comercio. De hecho, entiendo que alcanzó a tener un almacén en la 23 con séptima esquina, en una de las esquinas de la 23 con séptima, y lo que pasa es que incursionó también en la política. Entonces él estuvo también cerca de la creación de la Sociedad de la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira, y por ejemplo Ricardo Sánchez tuvo como responsabilidad la recolección de las ayudas que se le pidieron a los habitantes de todo Colombia, pero específicamente en Caldas, para el ejército colombiano que estuvo en el conflicto con el Perú. Entonces, pues claro, no era un escritor de oficio, es decir, no era una persona dedicada a la literatura, pero sin duda tenía el talento y la inquietud literaria, y eso llevó también a que colaborara con El Espectador, con El Tiempo, y por supuesto con los medios locales, con La Patria y con El Diario, que es donde él publicó la mayoría de sus crónicas. Yo creo que puede ser uno de los mejores momentos, esas crónicas que salen publicadas en El Tiempo. Lo que uno puede encontrar es que era un cronista de oficio, es decir, y con oficio. Él le gustaba contar historias, y además era un hombre, pues se nota que era un hombre preocupado por la memoria, porque hay un rasgo que es el que a mí más me ha apasionado de Ricardo Sánchez, y es que en la mayoría de sus crónicas, específicamente sobre historia de Pereira, lo que uno se encuentra es que el mecanismo de él era que él se sentaba con los viejos, ¿sí? Y no solamente los viejos que hacían parte de la élite de la ciudad, sino que buscaba también personajes del cotidiano, pues digamos de las clases populares, y que en su cotidianidad habían vivido la historia de Pereira de una manera distinta a los de la élite, y a partir de ese ejercicio él construía sus crónicas, que es un rasgo que también la ciudad ha perdido, que es ir recuperando memoria de la gente que ha estado viviendo en la ciudad. Un poco también con esa segunda intención se hace una publicación de estas, que es llamar la atención sobre la memoria, porque hay memoria que no está recogida en periódicos y revistas y libros, sino que está en la memoria, valga la redundancia, de quienes han vivido la ciudad y quienes han presenciado los hechos que han llevado a la construcción social, económica y de infraestructura de la ciudad. Sí.
quiero destacar la edición, el cuidado de esta edición, y adentro, para darse una buena lectura, hay un texto hermoso, muy humorístico, que desata la carcajada, que se llama ¿Cómo no, moñito? Sí, ese es un texto muy divertido porque resulta que en algún momento el escritor caldense Juan Bautista Jaramillo Mesa, de en medio de sus investigaciones, encontró que dentro del árbol genealógico del libertador Simón Bolívar había una persona de apellido Ochoa, y que realmente el apellido de Bolívar no era el que correspondía al libertador, sino el de Ochoa. Entonces, lo que termina diciendo Juan Bautista Jaramillo Mesa es que el libertador no era Simón Bolívar, sino Simón Ochoa, y pues lo que hace Ricardo Sánchez es, en un tono burlesco, pues decirle que eso es un despropósito por todo lo que implica. Entonces, básicamente es un llamado de atención muy jocoso para no perder el tiempo en discusiones que realmente no aportan mucho en la construcción histórica, pero leerlo es una delicia por lo que usted dice, por el sentido del humor, bueno, y también por lo que muestra también de clima de discusión que había en la época. Sí. Sigue siendo el humor como la media, ¿no? Como el común denominador de los textos que uno encuentra de los autores como Ricardo Parménides Sánchez, pero también como de esa generación. Sí, hay una herencia de los cuadros de costumbres, de un poco de, si se quiere, del tono de Carrasquilla, que son estos personajes con un cierto dejo costumbrista, que va por un lado, mientras que uno se encuentra pues el otro oficio que es como el de Luis Tejada, que Luis Tejada sí es un cronista de otro tipo, un poco más reflexivo, tal vez más trascendental, menos coloquial en sus expresiones. Ricardo Sánchez es un tipo que se deja leer, y porque además también uno lo puede mirar desde esa perspectiva del uso del lenguaje, de los dichos de la época, o sea, permite muchas lecturas. Pero efectivamente, como Ricardo Sánchez, hay otra cantidad de cronistas de esa época. Lo que pasa es que Ricardo Sánchez logró trascender, no solamente porque logró un reconocimiento social como escritor y como gestor social y político de la ciudad, porque hay que decir que así fue. Cuando Ricardo Sánchez falleció en 1946, la ciudad se conmocionó. Hoy nadie sabe quién es Ricardo Sánchez, pero en su momento era un hombre de mucho reconocimiento, y la ciudad pues realmente se acongojó por ese fallecimiento. Y eso es un poco lo que tenemos que entender, quiénes eran esos personajes, y eso se puede ver a través del tono de unas crónicas como estas que están recogidas en este libro. No sé si por la época Ricardo Sánchez se habrá cruzado con Luis Tejada. Es muy seguro, aunque Ricardo Sánchez tuvo un periodo en el que vivió en Bogotá, que quizá pudieron, pues porque no hay noticias de esos encuentros. También puede ser que si coincidieron no hayan hecho buenas migas, porque tal vez estaban en ámbitos distintos. Ricardo Sánchez estaba en el comercio, ya lo dije, y Tejada estaba en otro ámbito que era el de la educación, y no sé qué tanto participaría Ricardo Sánchez de los espacios en los que participaba Tejada, pero también puede ser que no hayan coincidido, porque como decía, Ricardo Sánchez tuvo un periodo en el que vivió en Bogotá, donde además coincidió con Luisa Calvo, con Ricardo Rendón y con muchos intelectuales de Bogotá, y que eso también parece que fue lo que llevó a que Luisa Calvo asumiera ponerle música a la letra que ya había escrito Julio Cano del himno de Pereira, que se adoptó en 1923. Parece ser que Ricardo Sánchez fue el intermediario con Luisa Calvo para que le pusiera música, y luego se volvieron a encontrar en el leprosario de Agua de Dios,
Entonces, Ricardo Sánchez es un personaje sobre el que necesariamente tenemos que volver, y este hecho de que Ricardo Sánchez haya compartido con todos esos personajes tan importantes de la vida intelectual del país en Bogotá, pues también sirve para llamar la atención sobre algo, Franklin, y es que nuestros escritores ni hace 100 años ni ahora han estado tan desconectados de la realidad y de la movida literaria y cultural del país. Es decir, nuestros escritores han tenido conexiones con los escritores de Bogotá y de otras ciudades del país. Lo que sucede es que eso no les ha servido, no ha sido suficiente para que entren a figurar en el panorama nacional de una manera indiscutible, ¿sí? Que es lo que tal vez nos está haciendo falta y sobre lo que valdría la pena reflexionar para saber qué es lo que nos está faltando hacer para que nuestros escritores pues tengan la circulación y el reconocimiento que se merecen. Vea, usted ya arrancó con Ricardo Sánchez y a usted ha ido creciendo en el tema de la investigación literaria. Entonces lo que viene ahora es, ¿qué tiene ahí entre pecho y espalda ahí con un nuevo autor o con el mismo Ricardo Sánchez para seguirlo viendo en la publicación? Pues como decía al comienzo de esta conversación, Franklin, lo que decidimos fue la creación de esta colección literaria que se llama Destiempo. Es una colección literaria que por ahora es autogestionada. Vamos a ver hasta dónde podemos sostenerla y poder recuperar algunos textos. Digamos, en la fila tenemos la posibilidad de publicar unas traducciones de poesía hechas por Eduardo López Jaramillo, de poetas como Ezra Pound, Guillermo Apollinaire, Jacques Prévert, Cavafis y Henri Michaud. Pero también, pues, porque la idea con la colección no es solamente dedicarnos a recuperar textos antiguos o escritores antiguos en esta misma línea de Ricardo Sánchez. La idea es abrir un poco el abanico y pensar en darle circulación a algunos libros que están inéditos o hacer recuperaciones como esta. Entonces, en ese mismo orden de ideas también está la posibilidad de publicar al menos una antología de poemas de un escritor que fue muy importante en Pereira entre los años 10 y los años 20, que era Eduardo Martínez Villegas, que fue un intelectual reconocido en ese momento en Pereira, pero que hoy no nos dice absolutamente nada y que lastimosamente en vida no publicó libro. Entonces poder hacer eso, poder recuperar textos. También hay un escritor que se llama Carlos Marulanda Botero, y bueno, hay otra cantidad de ideas en esa misma línea, Lisímaco Salazar, y bueno, sabemos que hay muchos escritores que tienen textos inéditos y hay otros que están refundidos en los periódicos y que vale la pena recuperarlos. El libro está en este momento en María Antonia Café, aquí en el centro de la ciudad de Pereira, en la librería El Charco, por el lado del sector de Álamos, y en la librería Roma, ¿verdad? Y en Savia, en la librería Savia. La idea es que se puedan acercar a él. Es un libro que está bastante asequible el precio. Es una manera de acercarse a otras miradas de la ciudad, a ver la ciudad en otras dimensiones, y bueno, bien vale la pena pensar que
una colección como estas pueda contribuir en algo a la recuperación del patrimonio literario de Pereira. Hasta aquí la conversación con el periodista Mauricio Ramírez. Nos despedimos ya. Un saludo muy especial ahí, detrás de los cristales de la 97.7, a Andrés Fernando Alzate. Chao, hasta una próxima ocasión aquí en Las Voces de la Cultura. Sigan ustedes con la programación de la Remigio Antonio Cañarte. Eu quero a paz e viver solta. Vai dizer que sou louca, sou não. Eu me cansei de ser seu avião. Não vou voar não.